Muy buenas tardes, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un precioso tema en la cual lo he llevado como título: el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Yo creo que esto es muy importante entender. El temor de Dios no es un miedo, para empezar. No es como cuando un padre llega borracho a su casa a pegar a sus hijos, a pegar a su mujer, y en cuanto el hombre entra hay un miedo que te entra en el cuerpo. No es ese miedo. O cuando estamos en la escuela y hay los famosos matones, niños mayores que abusan de otros y prácticamente intimidan a otra persona y están en constante estrés, están en constante miedo. No es ese miedo. El temor de Dios es simplemente que Dios me ve. El temor de Dios es considerar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, pensamos. Eso es el temor de Dios. Y Jesús dijo algo muy interesante en Juan 14:15 y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, cumplid mis mandamientos. Esto es el temor de Dios. Hacer todo cuanto Dios quiere que nosotros hagamos. Y este es el verdadero temor de Dios. Y lo primero yo que aprendí de parte de Dios es que Dios es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Omnipotente es que Dios es el todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice: Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Entonces Dios es omnipotente, que quiere decir que Dios es el todopoderoso. Lo segundo que aprendí de parte de Dios, que Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que Dios está en todas partes. Y vamos a citar a Salmo capítulo 139, versículos 7 al 12, que dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. También aprendí de Dios que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Salmo 139, 1 al 6 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas adelante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Viendo, queridos hermanos, estas verdades de nuestro Dios, me pregunto: ¿podré esconderme de la mirada de Dios?
Lo voy a resumir en una sola palabra. El temor de Dios es que Dios me ve, que Dios te ve. Y quiero contar una historia muy interesante, en la cual está en Génesis capítulo 20, versículos 1 al 11. Dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Esto quiero que tomen en cuenta. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que le trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios le respondió: yo sé que tú eres inocente. Esto es importante, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Aquí, queridos hermanos, vemos que Abraham dijo una mentirita blanca. Una mentirita blanca acerca de su esposa. Dijo que ella era su hermana. Porque él pensaba que en esa ciudad no había temor de Dios. Vemos también que Dios le habló en sueños a Abimelech y le dijo que si tocaras a esa mujer casada, él y todo su pueblo estarían muertos. Vemos también que Dios, aquí, queridos hermanos, vemos que Dios detesta el pecado de adulterio, los pecados sexuales. También observamos la defensa de Abimelech, que le dijo de Abraham: pero me dijo Abraham, ella es mi hermana, y que él era inocente y que sus manos estaban limpias porque no había tocado a esa mujer. Pero vemos la respuesta interesante, por cierto, de parte de Dios, y Dios dice algo que realmente es muy bueno para que nosotros aprendamos esta lección. Dice: por eso no permití. Por eso Dios no permitió que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Vemos, queridos hermanos, cómo Dios actúa
en los que le aman. Dios nos cuidará. Dios nos advertirá muchas veces del peligro del pecado por medio de su Espíritu Santo. Ahora vemos aquí hemos visto cómo es un pueblo temeroso de Dios y cómo Dios habla a sus siervos, y no solo habla, sino advierte del peligro, nos advierte del pecado. Ahora vamos a la otra contraparte, las personas que no tienen temor de Dios. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? Y estas son las personas que no temen de Dios, y voy a usar como texto de referencia a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, 12, 14, 17 al 22, y dice: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos, y desprecian la autoridad. Estas personas, los que no temen de Dios, son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar, y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapan de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice que un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hablando del perro, hablando del cerdo, esa es su naturaleza. Y estos falsos cristianos supuestamente han entregado su vida a Cristo, pero sin embargo no han tenido ese verdadero encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque su naturaleza sigue siendo la misma. Realmente, queridos hermanos, debemos de examinar nuestra conducta, nuestros y aquí la palabra nos dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y también debemos de estar atentos con quienes nos juntamos. Y esto no solo fuera de la iglesia, sino también dentro.
ya que no faltarán esos cristianos carnales que querrán extraviar a los débiles, a los recién convertidos. Como dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta es la diferencia de los que aman a Dios, de los que tienen temor de Dios y de las personas que no conocen de Dios. Ahora vemos algunos ejemplos de hombres temerosos de Dios. Abraham tiene una fe absoluta. Samuel, él tenía el deseo de escuchar la voz de Dios. Elías, él tenía un profundo celo por la presencia de Dios. David, dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y además David era un gran adorador. El apóstol Pablo, un profundo anhelo de servir al Señor y a su iglesia. Juan, el apóstol Juan, un apasionado por su maestro, discípulo amado por Cristo. María, con una disponibilidad plena para hacer la voluntad de Dios. Ahora vemos los hombres que no tienen temor de Dios y sus características. Romanos capítulo 1, 21 al 22, versículos 24, 26 al 31 dice: cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que se merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. La pregunta es, ¿de qué lado estás? Si eres una persona temerosa de Dios, si eres una persona que buscas a Dios, si eres una persona que buscas adorar y alabar a Dios, o eres de estas personas del otro lado, que solo buscas tus placeres y extraviar a tus hermanos. Hay una gran advertencia que dice en Santiago 4:4 y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Ese es el mensaje, queridos hermanos, sobre el temor de Dios. Hemos visto los hombres temerosos de Dios, la actitud que debemos tener ante Dios
y ante los hombres, hacer todo cuanto hagamos para la gloria y honra de Dios. También hemos visto la otra parte, los que no temen de Dios, para que nosotros, queridos hermanos, identifiquemos a nuestros vecinos en la iglesia, a nuestras amistades, no para condenarlos ni juzgarlos, sino apartarnos de esas personas, ya que sabemos que tarde o temprano ellos nos arrastrarán a sus malos deseos. Por eso vuelvo a citar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto sería, queridos hermanos, el pequeño mensaje sobre el temor de Dios, que ya hemos dicho que el temor de Dios es hacer todo cuanto a Dios le agrada. El temor de Dios es que Dios me ve todo. Y espero que os sea de bendición, y les pediría también que se suscriban a mi canal para apoyarme y todo eso, ya que no solo colgaré estos tipos de mensajes, sino mensajes más profundos teológicamente hablando. Y nada, un saludo, y espero que estos mensajes sean de bendición para tu vida, y busquemos de Dios, tengamos ese temor santo de Dios, porque Dios nos ama. Dios nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Dios les bendiga grandemente y que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe siempre. Muchas bendiciones. Saludos desde España, Barcelona.